Muy buenas noches, señoras y señores. Un gusto poder saludar. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Licenciado. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo están? licenciado. Buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Licenciado. Licenciado, buenas Buenas noches, noches. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Compañero Pedrito, muy buenas noches. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Bienvenidos. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. Estamos ya arrancando una nueva unidad. Estamos ya en la unidad número 10. Bienvenidos al desarrollo de esta ya prácticamente antesala del proceso final de este proceso educativo. Estamos ya en la unidad número 10. Iniciamos con el primer tema. La unidad número 10 contempla el tema central, América Latina y el mundo moderno. El tema número 1 contiene los siguientes subtemas, que son los estados nacionales latinoamericanos, la revolución industrial y las economías latinoamericanas durante el siglo XIX. Son los temas que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones en función de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 10, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente clase? Determina lo siguiente. Dice, responda a las siguientes preguntas. La primera contesta, ¿de qué forma argumentaría que existe características sociales, políticas y económicas en la sociedad latinoamericana actual que fueron heredadas de la colonia, de la época colonial de los españoles? Tienen que argumentar esa actividad. La siguiente dice, ¿cuál de estas medidas económicas sería una forma de superar limitaciones económicas heredadas de la colonia? Tenemos tres literales. El primer literal dice reducir la industrialización. La B sería acaso utilizar las materias primas para que eh, extraer, perdón, para procesarlas dentro del mismo país y vender los productos al mercado internacional, o será la C, incrementar los impuestos. ¿Cuál será las medidas económicas que serían la mejor forma para mitigar, obviamente, o para eliminar todas las limitaciones que fueron heredadas de la colonia? Aquí tienen las tres. Tienen simplemente que analizar. Y por último dice, responda en qué sentido la independencia creó una sociedad política y económica distinta a la colonial. Esos son los temas igual que vamos a desarrollar en la presente clase y que ustedes tienen planteadas las preguntas para el desarrollo de la presente tarea. Ya saben, el desarrollo del trabajo es 100% escrito. Tienen que desarrollar, por favor, la rotulación de su hojita en la parte superior con todos los datos que se les solicita y a continuación desarrollan su tarea. En función del contenido de la tarea deben leer las recomendaciones, deben leer la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 10 con el tema los estados nacionales latinoamericanos, la revolución industrial y las economías latinoamericanas durante el siglo XIX, correspondientes a la semana 1 de fecha 13 de mayo del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 13 de mayo, la fecha límite de entrega es del 30 de junio y la fecha de publicación será hasta el 7 de julio. Tienen todo el tiempo necesario para poder desarrollar la presente actividad, la presente tarea que estamos iniciando en esta nueva etapa de actividad. Estamos iniciando ya en esta recta final de su proceso educativo, pues ya estamos en la unidad número 10. Una vez que se les ha proporcionado la información necesaria para el desarrollo de la presente actividad,
Vamos a iniciar de forma inmediata con el desarrollo del contenido que ustedes tienen en su aula virtual, que es el compendio, que es la parte en función de el material que ustedes tienen, de la materia como tal. Y vamos a arrancar con el primer tema, los estados nacionales latinoamericanos. Las nuevas repúblicas latinoamericanas heredaron de la colonia estructuras sociales muy estratificadas, donde el componente étnico continuó determinando la posición social. Si bien algunos postulados de la Revolución Francesa estuvieron presentes en la ideología de los criollos independentistas, la igualdad social no inspiró la conformación de las nuevas naciones. Sencillamente los criollos pasaron a ser la clase dirigente en lugar de la oligarquía española. Simplemente, ¿qué es lo que pasó? Simplemente se pasó de un sector a otro sector el poder y el resto de las actividades, como se venía desarrollando, quedaron tal cual. Mientras que la situación de los demás grupos sociales quedó casi inalterada, incluido obviamente la desigualdad social en función de etnia, en función de la raza. Entonces eso fue también uno de los aspectos bastante negativos que se dieron dentro de estos procesos. En muchos países se mantuvo la esclavitud por algún tiempo, así como el tributo indígena. En algunos casos, la condición económica de las comunidades indígenas empeoró, puesto que las leyes de Indias que los protegían se abolieron y las nuevas leyes se hicieron pensando en los individuos más que en las comunidades. Entonces, prácticamente de esa manera fue inequitativo la aplicación de determinados procesos sociales en función de los pueblos y comunidades indígenas que fueron los más afectados dentro de este proceso de liberación, entre comillas. Otra característica de la sociedad latinoamericana del siglo XIX es que no logró desarrollar rápidamente una clase capaz de impulsar los cambios que se habían desarrollado en Europa. Por otro lado, la familia ampliada siguió siendo el núcleo social. Los matrimonios eran uniones que contribuían a crear vínculos de parentescos y por tanto la lealtad política y económica. Eso quiere decir que los matrimonios se desarrollaban por interés, por decirlo de esa manera, por mantener el poder, por mantener la estructura política, por mantener la economía entre un grupo reducido. Por ello, sobre todo entre la élite, el matrimonio se acordaba entre los padres antes que entre los novios. Prácticamente los padres eran quienes acordaban cómo debían desarrollarse los matrimonios. La vida cotidiana giraba en torno a la familia, la iglesia y las reuniones sociales, que diferían dependiendo de cada caso o estrato social. Con respecto a la religión, todos los estados latinoamericanos continuaron siendo oficialmente católicos. En muchos casos, la iglesia fue un elemento unificador en las nacientes repúblicas que se alió con los caudillos para apoyarse mutuamente. Para poder mantenerse en el poder, obviamente utilizaron 100% a la iglesia católica. Además, mantuvo el control de los registros de nacimiento y también de defunción y siguió reglamentando hospitales, cementerios y centros educativos. Pero si bien la Iglesia Católica tenía mucho poder político y económico e injerencia en la población de todos los estratos de las nuevas naciones, su posición fue debilitándose periódicamente hasta la actualidad. Ustedes ven que ya prácticamente la injerencia de la Iglesia Católica es bastante reducida, justamente porque no es viable, no es factible que la Iglesia Católica intervenga en determinadas actividades, especialmente dentro de la configuración del Estado. En cuanto a la herencia colonial en la actualidad, si bien la estructura social colonial debió terminar con el surgimiento de los países independientes, algunos rasgos de ese periodo perduran en varios ámbitos de la sociedad latinoamericana, incluso hasta nuestros días, hasta la actualidad, aunque hayan modificado con el transcurso de los años, aunque hayan tratado de cambiar, de mitigar, siguen siendo o siguen conservando la esencia como se desarrollaron en aquellos Después de la independencia, las sociedades latinoamericanas mantuvieron una estructura social sumamente estratificada y jerarquizada, en la que el competente étnico aún determinaba la posición social.
Si bien los ideales de equidad y de igualdad social movilizaron a los criollos independentistas, estos no fueron parte de la conformación de las nuevas naciones. Nunca se dio esa equidad. Equidad social nunca se desarrolló. Siempre había esa división entre la clase pudiente y obviamente el pueblo común. Eso se mantiene hasta los días de hoy. Así el gobierno pasó de manos españolas a manos criollas, pero los demás grupos sociales permanecieron en la misma situación. De hecho, la esclavitud permaneció legal por algún tiempo, al igual que el tributo indígena. En general, la condición económica de las comunidades indígenas empeoró, puesto que las leyes de Indias, que antes obviamente protegían al sector campesino, al sector indígena, fueron abolidas, fueron eliminadas, y las nuevas leyes se hicieron pensando siempre en los grupos de poder, en los individuos, antes que en el pueblo en general, en las comunidades. Hasta ahora muchas comunidades indígenas viven en condiciones socioeconómicas notablemente peores que el resto de los grupos sociales. Hay una inequidad, hay una falta de distribución de las riquezas equitativamente. Por otro lado, todos los países independizados continuaron manteniendo a la religión católica como religión oficial hasta el advenimiento de las ideas liberales y también del laicismo. La religión fue en un momento el elemento unificador de los nacientes países. Más tarde fue motivo de disputas entre conservadores y liberales. El catolicismo es quizás uno de los aspectos que más ha moldeado a la sociedad latinoamericana, pues la mayoría de la población profesa aún la fe católica. En cuanto a la economía latinoamericana, la economía latinoamericana sigue siendo en gran medida de dependencia, perdón. El colonialismo forjó a partir de la explotación de materia prima una sociedad con profundas desigualdades, aunque hoy sean otros los criterios que determinan el estatus social de cada uno. Pero obviamente como países latinoamericanos, en el sentido de explotación, simplemente productores de materia prima, los mismos estados capitalistas nos han considerado o nos consideran como países subdesarrollados, países tercermundistas, y obviamente al considerarnos dentro de esa categoría, significa que nuestros países, obviamente, y toda la población en general, tiene un margen bastante inferior, ínfimo en cuanto a educación, a formación y también evolución en cuanto a la cultura. Sin embargo, hay que destacar que el mestizaje étnico y cultural originó una sociedad con su propia identidad que persiste hasta la actualidad a pesar de la influencia de las culturas y modas extranjeras. El arte, la lengua, el sincretismo religioso, las costumbres, entre otras características, son expresiones del ser de la sociedad latinoamericana, cómo se van desarrollando. En cuanto al valor de la independencia, vamos a ver cómo se ha estructurado los procesos de independencia y el valor que tiene este evento que se dio. Independizarse políticamente de España dio a los países latinoamericanos la posibilidad de decidir sobre su futuro. Por medio de las armas, sus habitantes alcanzaron independencia y soberanía. Pero, ¿qué significado e importancia tiene ser soberano e independiente? Vamos a ver qué será. El concepto de soberanía se remite al uso legítimo del poder político porque en este se basa el poder para gobernar. En el siglo XIX, el pensamiento político era claro al respecto. El poder para gobernar venía del pueblo. Por otro lado, la independencia política es la capacidad de un país de ejercer de forma autónoma su soberanía, sin lo cual el desarrollo político, cultural, social y económico es imposible. La libertad está sustentada por este concepto de independencia, por eso debe ser una libertad responsable, que no piensa únicamente en el individuo y la satisfacción personal, una libertad consagrada a las leyes y moldeada por ellas. Ese es prácticamente la esencia misma de todo este proceso de libertad. Si vemos los hechos desde esta perspectiva, las guerras de independencia cobran otro significado y solo ahí nos explicamos cómo un continente soportó casi 20 años de lucha que dejaron campos devastados,
familias rotas y separadas, así como sueños truncados. De esta manera nos explicamos cómo varios sectores sociales y económicos lucharon por alcanzar su independencia y soberanía, pero con justa razón, podemos decir, solo eso fue lo único que alcanzamos, ya que las estructuras sociales y económicas quedaron lamentablemente intocables, porque las estructuras sociales, obviamente, el diferenciarle del rico, del pobre, del blanco, del negro, del indígena, prácticamente eso nos divide como personas y como países. Y otro elemento fundamental que nos divide como sociedad es la parte económica. El que tiene con el que menos tiene, el rico con el pobre. Eso son estructuras que hasta la actualidad, lamentablemente, siguen latentes y que los gobiernos, pese a sus esfuerzos, pese a sus trabajos, muchos de ellos han tratado de mitigar, pero no se ha logrado. Sin duda, lo experimentado durante las guerras de independencia fue muy importante, pero todavía quedó mucho por hacer. Las naciones latinoamericanas se asentaron sobre una base social que consolidaba la inequidad. Eso quiere decir, no había una equidad en cuanto a su población. Lamentablemente habían ricos, pobres, y dentro del campo económico y también dentro del campo social también hubo este tipo de divisiones. Además de las desigualdades heredadas de la colonia durante el resto del siglo XIX y inicios del siglo XX, los países latinoamericanos ahora formalmente independientes, estuvieron sujetos a relaciones económicas con las grandes potencias, eso quiere decir con los Estados Unidos, en especial con Gran Bretaña y Estados Unidos, que no les permitían superar el modelo de extracción de materia prima, simplemente países productores de materia prima, por eso éramos considerados y somos considerados como países tercermundistas. Por el contrario, permanecieron endeudados y económicamente dependientes de esas potencias, porque ellos buscaron justamente eso. A través de la deuda externa, sabía que en nuestro subsuelo existen muchos minerales, existen muchas riquezas en cuanto a minerales, y obviamente, ¿qué es lo que tienen ellos? ¿Cómo se maneja? A través de la deuda externa, a través de los procesos de endeudamiento, entre comillas, para inversión social, en educación, en salud, en vivienda, en vialidad, cosa que nunca se aplicó porque también desde el inicio la mayoría de los gobiernos que estuvieron en el poder de cada uno de los estados, obviamente fueron gobiernos corruptos y por ende, obviamente se aprovecharon de todo este proceso. Nunca se invirtió en el campo social y obviamente esto generó y aumentó el proceso de endeudamiento. ¿Quiénes pagan este proceso de endeudamiento internacional? Cada uno de nosotros. Cuando pagamos nuestros impuestos, cuando pagamos una serie de impuestos y alcabalas que nos ha puesto el Estado, lo que es el servicio de rentas internas, lo que es una serie de impuestos que nos han grabado, prácticamente todos esos recursos se van justamente ¿para dónde? Para pagar estos procesos de la deuda externa. En el continente europeo, la industrialización se produjo después de 1815. Tras el fin de las guerras napoleónicas, sin embargo, el desarrollo industrial no fue homogéneo, pues se concentró principalmente en el centro del continente europeo, en países como Inglaterra, Alemania, Bélgica y Francia. También se dio una inequidad en este proceso en Europa. Solo estos países participaron de este proceso de desarrollo industrial. En cambio, el resto de los países, la industrialización fue muy escasa y siempre circunscrita a zonas aisladas. Por ejemplo, el País Vasco, Cataluña, España, no participaron de una forma activa dentro de esta evolución industrial. Obviamente quedaron relegados. Lo mismo sucede peor con los países latinoamericanos. A las potencias nunca les interesó que obviamente se desarrollara la industria en cada uno de estos países, porque ellos necesitaban la dependencia económica, necesitaban la dependencia en cuanto a una serie de aspectos, obviamente que les permitieran mantenerles bajo el control de ellos. Condiciones favorables. ¿Cuáles fueron las condiciones más favorables en cuanto al desarrollo de este proceso? Los avances en higiene, medicina y alimentación permitieron que las tasas de mortalidad disminuyeran. A su vez, más población significaba más mano de obra para el campo y la incipiente industria textil que se desarrollaba justamente en esta época de evolución industrial.
Sobre todo más demanda de productos manufacturados. Mientras más población haya, más consumo se da. Se desarrollaron innovaciones técnicas como la sustitución del barbecho por la rotación permanente de cultivos, pregunta de examen, ya les doy la pauta. También se comenzó a emplear el hierro para el arado en lugar de la madera. Asimismo, se cercaron los campos y se concentró la producción en determinados sectores de cada uno de los países. Además del empleo del hierro, el gran invento que cambió el mundo fue la máquina a vapor. Inicialmente se aplicó a la fábrica textil y también a la agricultura. Con este invento, la fuerza humana y animal se hizo cada vez menos necesaria. Es lo que sucede, por ejemplo, con la actualidad. En la actualidad, muchas de las instituciones, muchas de las empresas están buscando automatizar los procesos. Como industrial, como dueño de la empresa, es bueno, porque primeramente tecnifica, está a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Dos, se ahorra en cuanto a los pagos de sueldos y salarios. Eso es lo beneficioso para él, incrementa su capital. Pero lo perjudicial es para el trabajador, porque la tecnología poco a poco va obviamente relegando a la fuerza humana, va relegando a todos los trabajadores, porque se van automatizando los procesos. Eso es perjudicial. Y si obviamente existe una baja tasa en cuanto a la ocupación y al empleo, obviamente esto va a implicar, va a tener una notable incidencia en cuanto al crecimiento de la pobreza y de la pobreza extrema. Asimismo sucedió en esta época, en esta primera etapa, el invento obviamente de la máquina a vapor hizo que la mayoría de las personas que eran ocupadas en las fábricas, en las maquilas, perdieran sus trabajos. Eso fue también parte negativa de este proceso. Elementos como el carbón de coque eran indispensables para la industria, pues suponían la principal fuente de energía para la máquina a vapor y Gran Bretaña tenía grandes minas. Por otro lado, fue fundamental que el capital originado por el comercio exterior se pudiera invertir en el desarrollo industrial. Había estabilidad política y el gobierno era favorable para la inversión privada y la política exterior expansiva. Finalmente, Gran Bretaña, a diferencia de otras naciones, tenía una estructura estamental menos rígida que valoraba el trabajo comercial y también el trabajo industrial. Eso fue una de las características en cuanto a este imperio, obviamente imperio económico que existió en esta determinada época en cuanto a la evolución industrial. En cuanto a los cambios en las relaciones sociales, todos estos eventos, toda esta evolución industrial, el mejoramiento de la calidad de vida, esto influyó también en la estructura y transformación de la sociedad como tal. Las nuevas máquinas industriales solo cabían en grandes espacios. Así aparecieron las fábricas en las que se concentraban los trabajadores. Paulatinamente, la industria textil pasó de una producción artesanal hecha en pequeños talleres en los que el trabajador participaba en todos los procesos de producción o fabricación y en los que eran dueños de los insumos de producción y el producto final. Esto pasó a una industria masificada en la que los trabajadores se especializaban solo en una parte de la producción y obviamente por ende no eran los dueños ni de la maquinaria ni del producto final. Simplemente ellos percibían un sueldo o un salario dependiendo su estructura laboral. Como todo le pertenecía al dueño de la fábrica, éste les entregaba un salario. Esta situación modificó las relaciones de producción y la estructura social, por lo que apareció un nuevo grupo social, el de los obreros. Estos y los dueños de las fábricas se convirtieron en grupos antagónicos, ya que si bien se necesitaban mutuamente, mantenían relaciones muy tensas por cuestiones de horarios, descansos, salarios y otras condiciones adicionales. De hecho, las condiciones laborales entre los siglos XVIII y XIX fueron demasiado precarias.
pues se trabajaba entre 16 y 18 horas diarias. No había vacaciones, los obreros podían ser despedidos sin aviso previo. Niños y mujeres trabajaban, pero al no haber una legislación que los protegiera, ganaban mucho menos que los hombres. Obviamente desarrollaban el mismo trabajo, pero ganaban menos. Por otro lado, la mecanización supuso un horario fijo. Los artesanos regulaban su tiempo de trabajo, mientras que los obreros debían adaptarse al tiempo de las máquinas en su trabajo. Con ello, estos quedaban la propagación de máquinas a vapor necesitó de mayor producción de carbón y de hierro. Por ello se pasó a usar carbón mineral en vez del carbón orgánico, en lugar, obviamente, del carbón orgánico o vegetal. El primero facilitaba la fundición del hierro, pero lo que se podían producir más objetos de este metal. Lo que vino a continuación fue un desarrollo exponencial. Un avance llevó a otro y así sucesivamente hasta que en el siglo XIX se fusionaron la máquina a vapor y las industrias del hierro y del carbón en la transportación y en el uso de barcos y trenes a vapor. Sin embargo, en el siglo XVIII la industrialización se concentró en la producción de telas de algodón, lana cada vez más baratas y también de mejor calidad o finas. Adicionalmente, la familia redujeron su tamaño, la sociedad se volvió más urbana y secular, pues la iglesia fue perdiendo injerencia en los asuntos del Estado. Se crearon nuevos espacios de socialización como los teatros, estadios de fútbol, cafés, entre otras actividades para que se esparza las personas y se hizo una mayor distinción entre la vida privada y la vida pública. Las profundas diferencias sociales llevaron a que se desataran varias huelgas en función de estas desigualdades que se presentaban en estas épocas. Los movimientos obreros se fortalecieron cada vez más con el fin de tener mayor poder de decisión en asuntos de gobierno y también mejores condiciones laborales para todos sus representados. Una de estas estructuras fundamentales es el capitalismo. El capitalismo, vamos a ver cómo estuvo estructurado. El capitalismo, sin duda, es el sistema económico que se formó a finales del siglo XVIII en Inglaterra, ligado a la revolución industrial y desde entonces ha ido evolucionando y extrayéndose hasta llegar a ser el sistema mundial actual. Este sistema económico se caracterizó por la propiedad privada, la búsqueda del máximo beneficio, la importancia del mercado regido por la ley de la oferta y la demanda y el papel fundamental que desempeñaba la producción masiva a través de la industrialización y también del consumo. El capital como sistema se ha expandido y afianzado gracias a tres características de la revolución industrial. El primero, el crecimiento de la producción manufacturera. Desde la invención de la primera máquina textil en Gran Bretaña, el desarrollo técnico pronto se generalizó para la producción de bienes y transporte. En la medida que se encontraban disponibles más productos y a precios más bajos, se aumentó el consumo, lo que a su vez exigió un aumento constante en función de la producción. Otra de las características fue la expansión de las ciudades, el desarrollo de los centros industriales. En las primeras ciudades trajo consigo el establecimiento de los trabajadores y también de sus familias en sus alrededores, con lo que las ciudades crecieron en tamaño y también en población. Esto exigió la construcción de nuevas vías de comunicación, implementación de medios de transporte para llevar a los trabajadores y a la materia prima hacia las fábricas y los productos al mercado. Y por último, el comercio internacional y el capitalismo como sistema económico también se extendió y se avanzó porque Inglaterra requería mayor cantidad de materia prima, en especial el algodón que no podía satisfacer internamente. A la vez necesitaba llevar sus productos al exterior para que la creciente capacidad de producción no se estancara. En ese sentido, ayudó mucho el desarrollo de la industria naval que empleó nuevos avances técnicos como la máquina a vapor para mover los grandes buques. Esto, unido a la Inglaterra, aún dominaba colonialmente vastos territorios en todo el mundo, hizo que la industria lograra una capacidad de producción y acumulación de riqueza, esto es del capital, sin precedentes y la dependencia de los productores de materias primas a la dinámica industrial.
Entonces, son las características en cuanto a los temas que nosotros hemos podido ver en el desarrollo de la presente clase y la explicación que se les ha podido dar en función de los temas que ustedes tienen en su aula virtual. Hasta aquí la presente clase. Me despido de ustedes. Les espero en la siguiente clase correspondiente a inglés. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.